Muy buenas a toda la gente de Kill Team Anku. Bueno, vamos a adelantar un poquito el tutorial, pensando que tengo tiempo en el día. Mira, recién hablamos de la técnica pincel seco respecto a las pinturas de contraste. Pintura de contraste o speed paints, llamamos a este tipo de pintura. En este caso yo voy a hacer tres colores, un color morado, un color café y un color azul. Bueno, más que nada igual a hacer experimentar un poco con el esquema de colores. No creo que me quede tan bonito, pero haremos lo que se pueda. Miren, para esto usé esta herramienta igual, que es un tomador de Games Workshop. Tengo que limpiarlo porque un día se me ocurrió la brillante idea de imprimir encima de esto y no quedó tan bien, pero lo bueno es que rascando se saca. No me he dado el tiempo de hacerlo. La gracia de este tomador es que puede entrar la base perfectamente. Y esto me da mi espacio para que con una mano pueda tomarla y con la otra pintar tranquilamente. Ahora, todo lo que sea como escamas, armadura, lo voy a pintar de morado. Para eso primero voy a sacudir un poco la pintura para que los componentes se mezclen bien. Como les comentaba antes, la gracia de la pintura speed paint o de contraste es que ya viene lista para usar. O sea, dígase más allá de esta pequeña sacudida, no tengo que diluir la pintura. O sea, ya abriéndola del pote puedo usarla directamente. Eso sí, esta pintura es altamente líquida. Y lo que hace la pintura es que va a buscar los recovecos, los surcos, se va a instalar ahí y esos lados los va a dejar más oscuros. Por eso usamos delante la técnica de pincel seco para remarcar bien esos puntos. Porque recordemos, la pintura de contraste lo que hace también es buscar, en este caso, la, estos puntos más claros, los puntos más oscuros. Y la gracia de haber hecho el pincel seco delante es justamente ahorrarme el paso de hacer marco de bordes para hacer este efecto de luces. Entonces, con el pincel de tipo 6, porque igual la miniatura está bastante grande, lo sumerjo un poco en esta pintura de contraste y en este punto empiezo a esparcirla. No es necesario usar pinceles tan chicos. Entre más chico el pincel, más preciso, pero si el pincel es muy chico, van a estar aquí años. Entonces aquí muevo la pintura. Como pueden apreciar, ya en algunas partes se nota esos tonos más oscuros y esos tonos más claros que les comentaba antes. Y esto porque la pintura de contraste o la pintura speed paint, la gracia que tiene justamente es que al ser tan líquida, los puntos más oscuros los vas a resaltar más y los puntos más claros también. O sea, quedando inmediatamente este efecto de luces y sombras, así que ya tienen la base lista. Del mismo modo, lo que les explicaba antes, si hay lugares muy oscuros, muy negros, la pintura de contraste no se va a notar del todo bien. A menos que sea una pintura de contraste muy oscura. Hay colores negros que son de contraste. En este caso, esta pintura morada es bastante clara dentro de. Una vez la pintura seque se va a notar mejor ese contraste que les comentaba. Entonces pinto un poquito más por acá. Procuren tener cuidado porque en mi experiencia, si a esta pintura se les va a lo que son las telas, les va a hacer joder la ropa.
Como podrán suponer, me estoy basando un poquito en el esquema de los ZERG de StarCraft. Crecí con ese juego, así que cuando tuve la posibilidad dije, ya, voy a tratar de imitar un poquito esos colores. Lo otro respecto a la pintura de contraste Speed Paint, una sola pasada basta y sobra. Si una vez la pintura está seca, dan otra mano encima, va a empezar a oscurecer la pintura. Acuérdense, esta pintura resalta los colores de base que tienen debajo. Entonces no les recomiendo así como estarle dando tantas manos. Si después necesitan como, por ejemplo, si algún punto queda como sin pintar y después necesitan repasarlo, esperen que la pintura seque y luego con un pincel más chico repasen esos puntos que falten. Si lo hacen con un pincel grande van a oscurecer mucho, entonces se va a perder ese efecto, digamos. Se le van a quedar algunas partes más oscuras, otras partes más claras y eso pucha, se ve feo. Entonces lo voy pasando por acá. Un poquito más de pintura. Y como pueden notar ya empieza a tomar forma esta miniatura de a poco. En todo caso, como consejo personal, no se frustren por el proceso de pintura. ¿A qué me refiero? De repente yo cuando pinto, y digo, de repente, porque no me pasa, de repente estoy pintando y ya de repente digo, oh, está quedando feo, está arruiné la mini, y me empiezo a psicosear. Pero esto es un proceso, o sea, a medida que te vayan colocando colores, a medida que vayan haciéndoles efectos, de a poquito la mini va a tomar forma. Por supuesto que en la primera instancia la mini no se va a ver como, qué bruto, qué bárbaro, la mini quedó impecable, pero como les comento, esto es un proceso y como todo proceso lleva tiempo. Pero una vez que el proceso esté listo, créanme que va a decir, oh, me quedó la raja. Otro consejo que les puedo dar es que no se comparen. De repente uno ve el arte de las cajas, de repente uno ve el arte que hacen los compañeros y dice, oh, mi miniatura se ve horrible en comparación. Yo le digo al tiro, nadie nació en esto sabiendo, nadie pintó su primera mini y le quedó así impecable 10 de 10. No, o sea, esto como todo hobby, todo talento, toda técnica, toda disciplina, requiere tiempo, práctica, paciencia y son cosas que se dan, como bien dije, con el tiempo. O sea, no esperen que la primera miniatura quede perfecta, ni la segunda ni la tercera. O sea, es todo cosa de, como bien dije antes, tiempo. Tiempo, práctica. O sea, vieron ustedes las primeras minis que hice. Ahora me da vergüenza ajena verlas. Lo bueno es que no las tengo. Se perdieron en un viaje, así que. Pero las primeras minis que hice, pues estaban horrible. Las segundas minis que hice no usaba pinturas de base y no las diluía, entonces quedaron igual todas llenas de marcas de pincel, porque con las pinturas de base pasa eso, si no las diluyen quedan marcas de pincel. Quedan muy gruesos los trazos, queda mal, todo mal. Ahora recién, este último tiempo, ahora que estoy pintando mejor, me están quedando las minis más decentes. O sea, insisto, me gustaría que quedaran mejor, pero también entiendo que no es algo que yo pida o que sueñe con que, uy, sí, ser mejor y sucede, no, es práctica. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo contar? Bueno, eh, eso, no se comparen, no se disfruten el proceso.
porque es bonito el proceso. Cada uno a su tiempo, no se exasperen. Igual los que están en el grupo de WhatsApp tienen la ventaja de que, bueno, lo remarcamos mucho con el maestro de capítulo, pero tienen miembros del grupo que les podemos dar una mano, aclarar dudas. De repente a nosotros nos faltó eso en su momento, así como haber tenido una comunidad, no sé, una comunidad grande, tampoco seremos la mejor comunidad o los mejores pintores, pero lo que quiero llegar es que tienen un espacio donde pueden hacer preguntas y todo, aclarar dudas directamente, cosas que aún nosotros no tuvimos en su momento y fuimos a los porrazos nomás. Ustedes tienen esa posibilidad, entonces si tienen dudas pregunten, nadie les va a decir nada por preguntar, nadie lo sabe todo. Entonces esta miniatura ya está agarrando color, está agarrando forma. Vamos a pintar aquí estas zonas igual. Esto por aquí, esto por acá. Eco. Está tomando forma ya esto. Eco. Como consejo, si son pinturas speed paint o de contraste, partan por los colores más claros y luego terminen con los más oscuros. Porque los colores más oscuros van a comerse los colores más claros. Entonces, si parten con el color más claro y se equivocaron, no importa. Cuando aplican el color más oscuro, ese color más oscuro va a tapar el color claro. Ahora, si parten por el color claro, perdón, si parten por el color oscuro, y pasan a llevar una zona que lleva color claro, pucha, no les queda de otra, hay que pasar pintura base, una pintura blanca, para que seque y luego volver a pasar speed paint o pintura de contraste. Porque por más que le pasen pintura clara, no va a tapar la pintura oscura. Ahí está esto, casi casi. Entonces ya estoy listo con este primer color. Vamos a hacer una pausa para, uno, para que esta pintura seque. Dos, lavar el pincel. Y tres, continuar con el proceso. Continuamos con el momento de pintado. Entonces ya pintamos los morados. La pintura sigue secando, lo que seca. Vamos a aplicar mientras tanto el siguiente color. Si se preguntan por qué abro fuera de cámara, es que estoy encima de mi cama y no quiero cagarle y manchar el plumón con pintura de contraste porque me matan. Ahora sí, cargamos el pincel. Tampoco es necesario tener un pincel así de marca y nada. Cualquier pincel que tenga una punta decente le sirve. Bueno, yo prefiero pinceles de punta fina, pero en este momento había puros pinceles de punta plana. Así que estoy usando esos pinceles mientras tanto. Entonces ahora vamos a pintar con azul. Los aquellos recovecos. Y quiero que vayan con esta pintura. La pintura morada sí que es fresca. Claro, en este momento si quisiera podemos usar otras técnicas. Pero son técnicas como de glaseado, así digamos cuando... No sé si glaseado sea el término correcto, pero en el fondo como ir mezclando pinturas frescas para ir dando efectos.
Yo no me manejo con esa técnica, así que paso. Recargo un poquito el pincel y continúo. Como les comentaba antes, todo esto es un proceso como tal. Entonces, claro, a medida que van colocando los primeros colores, se podría parecerles que está quedando feo el proyecto, pero yo les digo, como les comento, que como todo proceso, ya que te van colocando más colores y todo, va agarrando forma. De a poquito va dando va agarrando vida la mini. Entonces, no juzguen sus proyectos hasta que estén completados. A mí me ha pasado, incluso cuando pinté algunos mis dos Dreadnought. Bueno, uno y medio, me falta terminar el segundo. Yo sé, igual, pues, iba colocando las pinturas y decía, no, me está quedando feo, me está quedando feo. Cuando terminé el primero dije, oh, qué hermoso. Y es todo por eso, es que como todo proyecto, el proceso se ve difícil, uno duda, pero cuando los termina dice, oh, qué bacán. Es como si enamoras un auto de cero y dijeras, no, el auto no anda, está horrible, pero pucha, el auto no te va a andar hasta que esté terminado. O sea, si un auto sin motor, es como si tuvieras el auto sin motor y dijeras, oh, el auto no funciona porque no anda, pero viejo, que auto anda sin motor. A eso quiero llegar. No se preocupen en la primera instancia. Cuando esté listo, es cuando van a ver qué tanto han avanzado, ¿no? Y como todo proyecto, toma tiempo. En el grupo igual hay varios músicos. Entonces creo que esos músicos que tenemos en el grupo, igualmente no sé, cuando empezaron con sus bandas a practicar, a tocar, tampoco es que hayan empezado así el tiro bien, sino que con la práctica van agarrando más habilidades hasta que llegaron al punto en el que están ahora, tocando la raja y todo, tocando impecable, tocando bien. Hay algunas cosas que las voy a hacer con colores de base, pero eso va a ser para otro tutorial. Este es solamente para mostrarles los efectos que tuvo el pincel seco y las pinturas de contraste para Speed Paint. Porque remarco mucho eso porque Speed Paint como tal es el nombre de la línea Army Painter y contraste es la línea de Citadel. Y sí, la música está en loop, así que espero les guste la música de StarCraft tanto como a mí. Si no, bueno, ya dije todo lo que tenía que decir y en este momento pueden solamente ver el proceso o derechamente cortar el video, como ustedes prefieran. O adelantar hasta los últimos minutos del video y ver cómo quedó la miniatura después de la aplicación de colores. El proceso va a ser largo porque son tres colores que estoy aplicando. Creo que este video va a durar casi tanto como el de armado, unos 40 minutos, quizás un poquito más, poquito menos.
Aprovechando que estoy en este proceso, las pinturas de contraste o speed paint tienden a acumularse en algunas partes. Si ven que se acumulan, como en este caso, mientras está fresca, con el mismo pincel redistribuyan para que no se generen pozones. Si se dan cuenta, acá se me está acumulando por acá, así que lo que hago es moverla por el ladito. La muevo por el ladito. La muevo más por el ladito. Ahí. Eco. Se acumula por acá, así que de aquí la desplazo para el lado. Y de este lado la desplazo un poquito más para el lado. Ya, se me... Un poquito por allá. Como le echamos un poquito el lado morado con el dedito, aprovechando que ese lado morado ya estaba seco, aprovecho de mover esa pintura. Recuerden que la pintura de contraste es como agua. Es muy líquida, está ya diluida, entonces si notan que está aún muy fresco, con el dedo pueden irlo limpiando. Tal y como con el video de Imprimado. Recuerden que estas son miniaturas en 3D, entonces aprovechen eso, no es un dibujo en un cuaderno, no es un dibujo en un bloc de notas. Aprovechen eso, vayan moviendo la miniatura para todos lados. Jueguen con eso. Por ejemplo, si yo pintara solamente así con la pintura en parada, ya estaría en problemas, pero como no es un dibujo en un solo plano, la puedo recostar y desde este punto continuar pintando tranquilamente. Un poquito más de pintura, estoy casi. Las pinturas que estoy usando en este caso de contraste son la Cygro Brown, Talazar Blue y Magus Purple. Por si alguno por ahí se lo pregunta en los comentarios. Ya este punto que es donde termina la armadura. Limpio con el dedo, perfecto. Falta por este otro ladito. Los lados más oscuros, así que la Talazar Blue no se va a notar tanto. No es que no se note directamente, pero va a ser mucho más oscuro que su contraparte que tiene más colores claros, producto del pincel seco que aplicamos en el capítulo pasado. Perfecto. Listos con el segundo color. Voy a sacar la miniatura a la cámara. Aún está secando algunas partes, pero ya pueden ir viendo que va agarrando forma. Y que en la parte donde está más oscuro es donde está más oculto, donde está más la pintura negra, la pintura del imprimante. Pero está más claro donde están los pinceles secos. Vamos a hacer una nueva pausa para pintar el color café.
y limpiar los pinceles. Importante, siempre limpie los pinceles porque una vez que la pintura se seca cuesta un mundo dejar el pincel óptimo otra vez. Continuamos con el tutorial. Entonces ya pintamos de azul, está el azul secando, el morado sigue secando. Estas pinturas toman un tiempo en secar. Pero como estamos pintando por partes, vamos a pintar ahora con café las partes como carnosas de la mini. El pincel ya está limpio. Abrimos fuera de cámara. Ahí sí. Tomamos la mini desde el tomador. No eviten tomar la pintura porque la pintura va a estar fresca por harto rato. Cargamos el pincel con pintura y buscar todas esas partes de carne de la mini. Y esos puntos de aplicar el café. La pintura de contraste brilla más cuando son zonas que tienen surcos, tienen recovecos, las partes que son muy planas va a tender mucho a hacer pozas. Así que cuando son partes planas, por ejemplo como en este caso la cola de este tiránido, voy a ganar toda la pintura para evitar que se acumule en ciertas zonas y quede feo. Entonces vamos viendo la pintura de a poquito. Y así vamos moviendo de a poquito la pintura. Procurando siempre evitar toquetear zonas que ya hayan sido pintadas. O sea, por ejemplo, evitar que la pintura café pase a tocar zonas con pintura morada, pintura azul, por ejemplo. En la medida que sea humanamente posible, claro. Entonces, vamos rotando la miniatura a medida que vayamos necesitando. Insisto mucho en ese punto. Roten sus miniaturas, no se enfoquen exclusivamente en... o no sean obtusos en el sentido de pintar como, no, si la tengo de pie, la pintar de pie, no. Vayanlas moviendo porque si no las mueven van a haber partes que se les olvide, partes que no se queden pintadas, partes que pasen piolitas que no se pintaron, entonces vayanlas rotando, vayanlas moviendo. Aprovechen, insisto, aprovechen mucho que esto es un objeto en 3D. Estoy viendo algunas partes que necesito repasar con azul, pero bueno, por eso es la gracia de que este objeto 3D, que al momento de moverlo, uno puede ir viendo esos detalles para luego corregir. También es cierto lo que les comentaba antes, que creo que se los conté en otro video, el video del pincel seco. En cuanto a las miniaturas, si ven errores, pongan la miniatura lejos y vean si es que el error se ve de lejos. Si se ve de lejos, vale la pena corregir. Si no se nota, no se calienten la cabeza.
yo no puedo seguir mi propio consejo porque tengo un poco de TOC. Entonces, si yo sé que algo está sin pintar, aunque no se vea, yo sé que está ahí. Pero yo les recomiendo eso para los que tengan TOC como yo. Si no lo ven, no se calienten la cabeza. Ojos que no ven, corazón que no siente, dicen. Bien. Nos falta pintarle la guatita. La guatita. Perfecto. Dando por estos lares. Entre más concentrada esté la pintura de contraste, más tiempo le va a tomar secar. Estamos por acá. Estamos por acá, por estos lados. Insisto, rotando la miniatura para que puedan abarcar bien las zonas. Ahí quedó. Listo este bicharraco. Ahora falta esperar que seque nomás. Aprovechando que está acumulado acá arriba. Vamos a esparcir esta pintura un poco más por acá. Eco. Ahí está. Vamos por acá un poquito. Eco. Vamos a poner una pequeña pausa y continuamos en unos minutos más. Bueno, lo que esperamos que sequen las pinturas moradas, azules y cafés. Vamos a pintar con Dark Angel Green lo que serían las cuchillas y los huesitos. No se ve bien. Ahí está mejor. Dark Angel Green es un verde muy oscuro. Así que yo creo que se complementará bastante bien con el esquema de colores que estoy aplicando. Si no, siempre lo puedo reemplazar con un color negro después. La gracia de los colores negros es que combinan con prácticamente todo, así que... Y al ser, bueno, negro, se tapa muy bien otros colores. Remarco siempre lo mismo. Recuerden que es un objeto en 3D y por ende pueden moverlo en todas las direcciones que estimen conveniente para una mejor pintura. Sí, me gustó cómo se ve, la verdad, me gustó. Vamos a aplicar al resto de la mini. Dark Angel Screen es un verde muy oscuro, así que en caso que me haya pasado con morado, con azul o con café, este color los va a tapar bastante bien.
Y como siempre, no lo olviden, no hay una forma correcta de pintar miniaturas. O sea, si ustedes quieren pintar sus tiranidos de color naranjo, verde, café, azul, amarillo, que quieran, está bien. No hay una manera única de pintar, no hay un color único. Y el universo de Warhammer 40.000 es demasiado extenso como para decir que no puede haber un tiranido de color naranjo, por ejemplo. Si no me equivoco, la única excepción son los torneos oficiales hechos por la empresa. Pero eso más que nada para que a nivel de comentaristas y espectadores no se confundan y no vean un ángel sangriento con colores de ultramarín y que la gente piense, pero ¿qué onda si Mephisto no es un ultramarín? Pero lo que es el ámbito casual, ustedes pinten como les dé la gana. Igual creo que en Latinoamérica no hay torneos oficiales de la marca Games Workshop, puedo estar equivocado. Pero parece mucho que no hay torneos oficiales, así que no habría problema en llevar sus minis como les dé la gana. Lo que sí se suele pedir es la consistencia de color. Por ejemplo, si jugara una partida de 40.000, que son muchas miniaturas, muchas, pero muchas miniaturas, que estén todos con un esquema de color relativamente igual. O sea, no sé, no llevar a los Power Rangers, por ejemplo, sea todos pintados de un color distinto, porque va a ser un enredo ahí. O sea, que por ejemplo, si son ultramarines, ya. O sea, si. Perdón, si son marines espaciales, ya todos así como del mismo esquema de color para no haber confusiones. Pero en Kill Team, que son partidas más chiquititas, no ya estaba. O me sorprendería que hubiese alguna atado. Después de todo, son muy pocas minis, o sea, no siento yo que haya tanto problema de llevar todas las minis en un color distinto. A menos que fuera un mirror match y coincidan esquemas de color, pero bueno, al final cada tienda, cada torneo tiene sus propias reglas. Yo en lo personal no me he agotado. Contra pinturas de contraste, quienes dicen que son malas para un principiante, otros dicen que son buenas. A mí me sirvieron alto y siento que en lo personal te ahorra mucho tiempo, sobre todo cuando no tiene tanto tiempo para pintar. Pero al fin y al cabo usen lo que ustedes estimen que sea mejor, o que les acomode más a su bolsillo, a su tiempo. Por ejemplo, no todos tienen trabajos tan flexibles de horario. En mi caso, no suelo tener tanto tiempo libre. O sea, los fines de semana sí, ahí me relajo harto, pero en la semana no suelo tener tanto tiempo libre. Entonces a mí las pinturas de contraste me vienen como anillo al dedo. Porque justamente me da tiempo para pintar, tiempo para hacer mis cosas. Una pequeña pausa para hacer corrección de colores. Y continúo con la idea. Hemos vuelto. Bueno, como les comentaba adelante, con el tema de pintura de contraste, por lo menos hay harta opinión dividida. Hay quienes dicen que es malo que un principiante parta con pintura de contraste porque son, digamos, algunos dicen que es mucho atajo. O sea, no tener que diluir pintura, no tener conocimiento de consistencia. Entonces, cuando quieran hacer proyectos más grandes que requieran pinturas base, van a estar muy perdidos. Otros dicen que la naturaleza es impredecible de las pinturas de contraste porque igual consideran que es una pintura muy, muy, muy líquida. Entonces, en un descuido los puede quedar embarrada. Hace que sea un mal punto de partida. Mi opinión personal,
usen lo que les acomode más, o lo que se sientan cómodos. Si a ustedes les acomoda más pinturas de base, está bien, usen pinturas de base. Si les acomoda más pinturas de contraste, usen pinturas de contraste. Cada técnica tiene sus pros y sus contras, claramente. Pero ahí a decir como que no, que sí o sí partan con esto, no, que sí o sí con esto, no, que sí o sí con esto otro, no, que cómo va a usar eso, no, o sea, no hay que ser, digamos, elitistas al respecto, siempre tienen que velar por lo que a ustedes les acomode más. No digo tampoco que no sé, que se cierren a consejos, solo que no se dejen llevar tanto por lo que les puede decir una persona y siempre estimen más lo que a ustedes les sea más cómodo y práctico según sus propias situaciones. Como les comento, en mi caso que no tengo tanto tiempo para pintar. La pintura de contraste me vienen como yo al dedo. Una o dos capas, listos, ¿no? Vienen vienen ya prediluidas, no tengo que estar haciendo el proceso de tomar la pintura, diluirla, buscar la consistencia, dar una, dos, tres, cuatro capas finas según el color. O sea, por ejemplo suelen ser dos capas finas, pero por ejemplo colores muy claros como el blanco, por ejemplo, son tres o cuatro capas. Entonces, estar tres a cuatro capas con un solo color para mí no es viable si tengo que pintar varias miniaturas a la vez. Hay gente que sí, que le acomoda, no es mi caso. Acá. Sabía que tenía por ahí pañuelos desechables. Entonces, como les comento, en mi caso, no es, si yo quisiera pintar un tilting, por ejemplo, de 10 miniaturas, lo más probable es que vaya por pinturas de contraste, porque son las que me dan más. Son las pinturas que me van a dar más costo-beneficio en base al tiempo que tengo para pintar. De hecho, cuando el maestro de capítulo y yo nos juntamos un día a pintar unas miniaturas para un evento que tuvimos allá en Ancud, la gran parte lo hicimos con pinturas de contraste porque estábamos contra el tiempo. Pintamos 5 miniaturas y ajustamos otras 5 en 4 horas más o menos. Ya no que estuviésemos las 4 horas pintando de cabeza, sino que igual nos dimos tiempo para conversar, ponernos al día, pero lo que quiero llegar es que por esa cantidad de tiempo, esas 4 horas fueron con pinturas de contraste, nos quedaron bastante bien y lo logramos hacer en poco tiempo. Nos dio tiempo para pintar detalles, hacer efectos, tiempo que quizás con pinturas de base se nos hubiese hecho muy corto. Entonces eso quiero llegar, que siempre vean en base a lo que a ustedes les acomode más y con lo que ustedes se sientan cómodos. Se sienten cómodos usando pinturas de contraste, está bien. Se sienten cómodos usando pinturas base, está bien. Insisto, todas tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, si quisieran combinar colores, las pinturas de contraste siento yo que vienen de maravilla. No es que no se pueda hacer con pinturas de base, pero con pinturas de contraste, como la pintura ya está líquida, digamos, es más fácil mezclarlas y no tienen que estar preocupándose tanto de tantas partes de agua, tantas partes de contraste, tantas partes de la otra contraste. Aquí es casi que directamente jugar con la cantidad de pintura de contraste por lado y chao nomás. Entonces, eso, chiquillos. Voy a pasar un poquito acá con verde. Porque no sé si le pasé. Creo que no le pasé. Igual es una parte que está muy muy oscura, así que puede que sí le haya pasado, pero
como es la parte que está con más imprimante negro, no se note bien. Y por último aquí, con cuidado, solamente los colmillitos. ¿Se ve bien? Creo que sí. Bueno, ahí les muestro más a detalle. Muy bien. Ahí quedó. Entonces, en 45 minutos, un poquito más de 45 minutos, tengo este resultado. Y eso que la pintura sigue secando. Cuando esté seca, se va a notar mucho más, va a ser mucho más notorio el ajuste. Insisto, no es que no se pueda lograr esto con pinturas de base, pero con pinturas de contrastes es mucho más rápido. Yo sé que igual soy lenteja para pintar y todo porque soy una persona con déficit atencional e hiperactividad. Aparte de tener TOC, tengo todas. El TOC de que no puedo ver nada que esté así como sin pintar, si yo sé que está sin pintar. Mm, aprovechando el tiempo, voy a hacer una pequeña pausa y vamos a aplicar pintura técnica y explicar un poquito en qué consiste para dar efecto a esta base. Pausa obligatoria. Hemos vuelto. Les hablé hace unos segundos atrás sobre la pintura técnica. Bueno, de todo este rato estamos hablando harto de las pinturas de base y las pinturas de contraste o speed paint. Estas son pinturas técnicas. Son pinturas que al igual que las de contraste no requieren ser diluidas, porque estas pinturas dan ciertos efectos. Hay pinturas de contraste para todos los gustos y para todas las necesidades. Esta técnica es tierra Agrellan. La gracia de esta pintura es que una vez que seque va a dar un efecto de tierra, en este caso valga la redundancia, a la base de la mini. Un segundito. Ahí está. Bueno, está en mi mochila, así que está toda revuelta, pero se ve algo así la pintura. Como un barrial. Esta pintura, una vez que seca, va a generar efecto de tierra. ¿Qué efecto va a generar? Va a depender mucho de cada pintura, la verdad. Hay algunas pinturas técnicas que generan efectos como de barro, otras técnicas que generan efectos de desierto, otras técnicas que generan efectos como de lava, de magma. Esta, si no me equivoco, es como un barrito. Para eso yo voy a ocupar esta herramienta de Games Workshop, que es un pincel de textura. Tiene un lado como una palita que es para sacar la pintura de contraste, o sea, perdón, la pintura técnica, y una parte de punta que es para ir esparciendo. No es necesario que compren esta herramienta. Un palito de lado o un pincel que ya no ocupen también le va a servir. Yo lo hacía así antes, ahora por comodidad y ya está. Entonces acá tomo la pintura y la esparzo en la mini. Acá. En general, en base a las pinturas técnicas de tierra, de suelo, de efectos de suelo, yo les recomiendo que usen harto. Porque entre más vayan usando, entre más espeso sea la cantidad en la base,
les va a quedar más efecto craquelado. En este caso de las que hagan efecto craquelado, las que sean efecto de helado van a quedar mucho más notorias. Entonces, eso, no tengan miedo de usarlas en grandes cantidades. Y no se preocupen si la mini igual queda manchada de pintura técnica, de esta pintura técnica de tierra. Porque acá lo que estamos queriendo simular es que la miniatura está pasando por terreno, en este caso terreno de barro. Vamos a levantar acá un poquito porque esto se cerró. Entonces, agarro un poquito más. Lo voy esparciendo. Para los lados más difíciles de alcanzar, usamos el lado más de punta. Y lo voy esparciendo bien. Esparcimos un poquito más ahora con la punta. Un poquito más. Otra forma de hacer esto mismo es imprimir la miniatura sin las bases, o sea, armar la miniatura pero no pegarla a su base. A la base aplicarle la pintura técnica de suelo. Una vez hecho eso, ahí recién pegar la miniatura con, por ejemplo, la gotita. Para que quede la miniatura como un poco más limpia y no con los residuos de la técnica. Tal y como he comentado anteriormente, todo se basa en cuanto a que les acomode más a ustedes. Yo lo he hecho de ambas formas y ambas formas siento que me han quedado bien dentro de. Queda así entonces. Vamos a hacer una última pausa. Y a la vuelta vamos a ver cómo queda la miniatura con esta miniatura técnica seca. Muy bien, en esta última parte el video ya será algo más que la cresta, pero bueno. Aquí podemos ver un poco los resultados. Lo que se logra con pintura de contraste. La pintura Agrelán aún no ha secado, que la temperatura está muy baja. Pero en algunos bordecitos se alcanza a notar un poco. A ver si es que la cámara me apaña el día de hoy. Parece que no. Bueno. No se nota bien. Pero bueno, lo que da efecto de esta tierra es un efecto craquelado. No se nota del todo porque falta secarse. Mañana ya cuando esté la temperatura más alta, va a terminar de secar todo, pero bueno. El resultado es algo similar a esto. Y todo esto hecho solo con pinturas de contraste. Y una técnica. Próximamente veremos... Bueno, no, próximamente veremos porque el resto de los tiranidos los sacaré aparte. Pero en otro video vamos a ver el pintado con pinturas de base. Ahí se nota que está la pintura secando. Eso chiquillos, mucho éxito y gracias por ver.